Jorge Rial siempre había tenido esa mirada de cazador en los ojos. Durante décadas, había expuesto la intimidad de las celebridades, había vivido de los escándalos, había construido su reino del chimento. Pero esa noche, cuando se enfrentó a Milei, por primera vez se encontró en posición de presa. Y ante los ojos de todos, tuvo que confrontar los momentos más oscuros de sus 30 años de carrera mediática. Bienvenidos a Historias de Poder. Antes de comenzar esta historia de cazador cazado, de escándalos confrontados con realidad, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Y si crees que quienes viven del escándalo ajeno tarde o temprano enfrentan el propio, suscríbete para que estos momentos de justicia mediática no se olviden. El estudio de Intrusos en América TV respiraba tensión esa noche de noviembre. Las luces estaban perfectamente calibradas, las cámaras en posición, y en el aire flotaba esa electricidad que solo se siente cuando todos saben que algo extraordinario está por ocurrir. Jorge Rial ocupaba su lugar habitual detrás del escritorio principal, vestido con su traje oscuro impecable, con esa sonrisa que mezclaba complicidad con malicia. Era el territorio perfecto para él. Su programa, su set, sus reglas, su audiencia fiel, que durante años había sintonizado para presenciar cómo el rey del chimento destruía reputaciones con información privilegiada y preguntas incómodas. Del otro lado del escritorio, en la silla reservada para los invitados, se acomodaba Javier Milei con esa naturalidad que caracteriza a quienes no se sienten intimidados por los focos ni por las cámaras. Su cabello revuelto contrastaba con la producción impecable del programa, pero sus ojos tenían esa intensidad que había aprendido a reconocer todo aquel que había debatido con él. La mirada de alguien que no solo no teme a las preguntas difíciles, sino que las espera. Rial había preparado cuidadosamente esta entrevista durante semanas. No era un encuentro casual, era una emboscada mediática perfectamente orquestada. Había investigado cada declaración polémica de Milei, había recopilado cada video comprometedor, había preparado cada pregunta diseñada para incomodar, para sacar de balance, para generar el tipo de contenido viral que mantenía a Intrusos en los primeros lugares de rating. Esta era su especialidad, tomar figuras públicas en ascenso y exponerlas bajo la luz más despiadada posible. Pero había algo que Rial no había calculado en sus planes, que frente a él se sentaba alguien que había hecho de la confrontación directa su forma natural de comunicarse, alguien que no solo no rehúye las polémicas, sino que las abraza, las disfruta, las utiliza como trampolines para exponer las contradicciones de sus adversarios. El programa comenzó con la introducción habitual. Rial, con esa cadencia que había perfeccionado durante décadas de televisión, presentaba a su invitado con una mezcla de respeto protocolar y amenaza velada. Tenemos con nosotros al presidente Javier Milei, decía mirando directamente a la cámara, y esta noche vamos a hablar de todo lo que la gente quiere saber, sin filtros, sin tabúes como siempre hacemos en Intrusos. Era la declaración de intenciones perfecta. Se presentaba como el defensor del derecho ciudadano a la información, como el periodista valiente que hace las preguntas que otros no se atreven a formular. El público lo conocía en ese rol, lo esperaba en esa función, y él se sentía cómodo ejerciéndola. Los primeros minutos transcurrieron dentro de lo esperado. Rial disparaba preguntas sobre la economía, sobre las medidas de gobierno, sobre las polémicas declaraciones presidenciales. Milei respondía con calma, con datos, con esa precisión técnica que caracterizaba sus intervenciones públicas. Era un intercambio tenso pero civilizado, el tipo de entrevista que genera interés sin cruzar líneas rojas. Pero Rial no se había preparado durante semanas para quedarse en la superficie. Había venido por sangre, por contenido viral, por ese momento de televisión que se convertiría en noticia al día siguiente. Y así, después de 20 minutos de escaramuzas preliminares, decidió lanzar su primer ataque real. Presidente, dijo inclinándose hacia adelante, adoptando esa postura que todo espectador regular de Intrusos reconocía como el preludio de una pregunta incómoda. Usted habla mucho de moral, de honestidad, de limpiar la política argentina.
Pero hay algunos episodios de su pasado que la gente tiene derecho a conocer. Sacó una carpeta que había mantenido cerrada sobre el escritorio. Era un gesto teatral, calculado para generar expectativa. El público sabía que en esa carpeta había información comprometedora, secretos que estaban por ser revelados en vivo, ante cámaras, sin posibilidad de escape para el entrevistado. Por ejemplo, continuó Rial con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos, sus declaraciones sobre las mujeres hace unos años, sus vínculos con ciertos empresarios cuestionados, sus cambios de posición política según la conveniencia del momento. Era el arsenal completo, insinuaciones sobre machismo, corrupción e inconsistencia ideológica. 3 líneas de ataque diseñadas para poner a Milei a la defensiva, para obligarlo a justificarse, para crear esos momentos de incomodidad que después se convertirían en clips virales con títulos como Milei no pudo responder, o el momento en que Rial acorraló al presidente. Milei escuchó toda la andanada sin inmutarse, no se movió en su silla, no cambió su expresión, no mostró signos de nerviosismo. Simplemente esperó a que Rial terminara, como si hubiera estado esperando exactamente esas acusaciones, desde el momento en que había aceptado venir al programa. Jorge, dijo finalmente, con una calma que contrastaba con la agresividad de las preguntas, antes de responder a eso me gustaría hacerte una pregunta. Se inclinó ligeramente hacia adelante, adoptando una postura que reflejaba la de Rial, como si estuviera imitando conscientemente al conductor. ¿Tú realmente crees que estás en posición moral de cuestionar la ética de alguien? La pregunta cayó sobre el estudio como una bomba. Rial no esperaba ser puesto en la posición de defenderse. Él era quien hacía las preguntas, quien investigaba, quien exponía. Su expresión cambió sutilmente, pero las cámaras captaron ese microsegundo de desconcierto. «¿Perdón?», logró articular, intentando recuperar el control de la situación. Es una pregunta simple, Jorge. Durante 30 años has vivido de exponer la vida privada de otras personas, de lucrar con el dolor ajeno, de convertir las tragedias personales en espectáculo televisivo. ¿Realmente crees que eso te da autoridad moral para juzgar a alguien? El contraataque había comenzado, y Milei no tenía intención de detenerse, no había venido a defenderse, había venido a exponer. Mira, continuó sin esperar respuesta, ya que sacaste una carpeta con información sobre mí, yo también traje algo de información. Metió la mano en su saco y extrajo unos papeles doblados. No era una carpeta impresionante como la de Rial, pero había algo en la forma casual en que los manejaba que resultaba más amenazante que cualquier producción teatral. ¿Quieres hablar de moral, Jorge? Hablemos de la vez que publicaste fotos íntimas de una actriz sin su consentimiento y la llevaste al borde del suicidio. ¿Quieres hablar de ética? Hablemos de cuando inventaste un romance para subir rating y destruiste un matrimonio real en el proceso. Los papeles que había sacado Milei no eran muchos, pero cada frase que leía caía sobre Rial como un martillazo. No eran insinuaciones, eran hechos específicos, con fechas, con nombres, con consecuencias documentadas. Rial intentó interrumpir, pero Milei levantó la mano cortésmente. No he terminado, Jorge. Porque si vamos a hablar de vínculos cuestionados, deberíamos mencionar tus sociedades offshore, tus propiedades no declaradas, y sobre todo, esos contratos publicitarios que conseguías para tu programa a cambio de información favorable sobre ciertos políticos. El silencio en el estudio se volvió ensordecedor. Los panelistas, acostumbrados a presenciar cómo Rial demolía a sus invitados, ahora observaban cómo la dinámica se había invertido completamente. Rial intentó recuperar la compostura. Esos son acusaciones infundadas. ¿Infundadas?, lo interrumpió Milei con una sonrisa que no tenía nada de amistosa. Jorge, esto no son acusaciones. Estos son copias de documentos oficiales. Desplegó uno de los papeles que tenía en la mano. Registro de la AFIP, declaración jurada del año 2018. Ingresos declarados, 500,000 pesos anuales. Propiedades adquiridas ese mismo año. Departamento en Puerto Madero por $800,000. ¿Podrías explicarnos esa diferencia? La pregunta fue técnica, precisa, devastadora. No había forma de escapar de los números. No había retórica que pudiera disfrazar la contradicción entre ingresos declarados y propiedades adquiridas. Eso
Eso es información privada, balbuceó Rial, ya sin la seguridad que había mostrado al inicio del programa. Claro que es información privada, Jorge. Como también era privada la información que tú publicaste sobre cientos de personas durante décadas. La diferencia es que yo tengo documentos oficiales y tú siempre tuviste rumores y paparazzi. Milei se puso de pie, no de manera agresiva, sino con la tranquilidad de quien sabe que ya ha ganado la partida. ¿Sabes cuál es la verdadera diferencia entre nosotros, Jorge? Yo llegué al poder para servir al pueblo argentino. Tú llegaste a la fama para servir a tus propios intereses, destruyendo vidas en el proceso. Se dirigió hacia las cámaras, ignorando completamente a Rial. Señores televidentes, este señor me invitó para cuestionarme sobre moral y ética. Pero creo que después de lo que han visto esta noche, ya saben quién está realmente en posición de dar lecciones sobre estos temas. Regresó a su asiento con calma, mientras Rial permanecía inmóvil, claramente afectado por el desarrollo inesperado de la entrevista. Jorge, dijo Milei con voz suave pero firme, durante 30 años has sido el cazador, esta noche descubriste lo que se siente ser la presa. El resto del programa transcurrió en una atmósfera surrealista. Rial intentó retomar el control, pero ya había perdido toda autoridad moral. Sus preguntas sonaban débiles, sus insinuaciones parecían desesperadas. Los panelistas evitaban mirarlo directamente, y las cámaras parecían más interesadas en capturar las reacciones del público que las intervenciones del conductor. Durante los cortes comerciales, el estudio se llenaba de murmullos incómodos. Nadie sabía cómo manejar la situación. El invitado había logrado poner contra las cuerdas al conductor en su propio programa, ante su propia audiencia, utilizando sus propias técnicas. Cuando el programa terminó, Rial no hizo su despedida habitual, simplemente agradeció a Milei por su presencia y cortó la transmisión. Pero el daño ya estaba hecho, y todos en el estudio lo sabían. En los días siguientes, los clips de la entrevista se volvieron virales por razones completamente opuestas a las que Rial había planeado. En lugar de mostrar a un presidente incómodo defendiéndose de acusaciones, mostraban a un conductor de televisión siendo confrontado con sus propias contradicciones y no teniendo respuestas convincentes. Los medios competidores aprovecharon la oportunidad. Rial casado en su propia trampa, titularon algunos. El momento en que el rey del chimento perdió su corona. Escribieron otros. Las redes sociales se llenaron de memes mostrando la expresión de desconcierto de Rial cuando Milei comenzó a leer los documentos de la AFIP. Pero el impacto más profundo no fue mediático, sino profesional. Varios anunciantes comenzaron a cuestionar si querían seguir asociando sus marcas con un programa cuyo conductor había sido expuesto con documentos oficiales en vivo. Algunos panelistas empezaron a distanciarse públicamente de los métodos más agresivos del programa. Una semana después de la entrevista, en una columna de opinión, un analista de medios escribió: "Lo que vimos esa noche no fue solo una entrevista que salió mal, fue el fin de una era en la televisión argentina. La era donde ciertos conductores podían destruir reputaciones sin consecuencias, donde el poder mediático se ejercía sin rendición de cuentas". 3 meses después, Rial anunció que tomaría un descanso temporal de la televisión para reflexionar sobre el futuro del periodismo en Argentina. Oficialmente era una decisión personal, extraoficialmente, todos sabían que su credibilidad había quedado seriamente dañada después de esa noche en Intrusos. El programa continuó con otros conductores, pero nunca recuperó el rating ni la influencia que había tenido durante la era Rial. Era como si el público hubiera perdido el apetito por ese tipo de periodismo, después de ver a su máximo exponente siendo confrontado con sus propias contradicciones. Un año después, cuando un periodista le preguntó a Milei sobre aquella noche en Intrusos, su respuesta fue simple pero contundente. Los cazadores de reputaciones solo pueden existir mientras nadie los case a ellos. Esa noche Jorge descubrió que sus propios métodos podían ser usados en su contra. Y así, en un estudio de televisión en Buenos Aires, ante cámaras en vivo y millones de espectadores, se demostró que en la era de la información instantánea, nadie está verdaderamente a salvo de sus propias contradicciones. Esa noche, Jorge Rial aprendió la lección más dura de su carrera. Que quien vive de exponer los secretos ajenos, tarde o temprano debe enfrentar los propios.
En los días siguientes al programa, el terremoto mediático fue inmediato y devastador para Rial. Las redes sociales explotaron con clips del momento en que Milei comenzó a leer los documentos de la AFIP. Hashtags como #RealExposed y #CazadorCasado se convirtieron en trending topic durante días. Pero lo más dañino para la reputación del conductor no fueron los memes ni las burlas, sino algo mucho más profundo: la pérdida de credibilidad ante su propia audiencia. Los televidentes que durante años habían confiado en Rial como fuente de información veraz, comenzaron a cuestionar todo lo que habían visto en Intrusos. Si el conductor podía ser confrontado tan fácilmente con documentos oficiales que exponían sus propias contradicciones, ¿qué garantía tenían de que la información que había presentado sobre otros era real? El programa sufrió una caída dramática en su rating. Anunciantes importantes comenzaron a retirar sus contratos, alegando que no querían asociar sus marcas con un conductor cuya credibilidad había sido públicamente cuestionada. Los panelistas habituales empezaron a declinar invitaciones, evitando ser asociados con el escándalo. Pero tal vez el golpe más duro para Rial fue la reacción de sus colegas en el medio. Conductores que durante años habían respetado su posición en la televisión argentina comenzaron a tomar distancia. En programas de la competencia, se analizaba el caso Rial como ejemplo de lo que puede ocurrir cuando el poder mediático se ejerce sin controles éticos. Una semana después del enfrentamiento, Rial intentó defenderse en su programa. Trajo contadores, abogados, expertos en finanzas, todos tratando de explicar las discrepancias en sus declaraciones patrimoniales. Pero el daño ya estaba hecho. La explicación sonaba más como una justificación post facto que como una defensa legítima. Los documentos que había mostrado Milei eran demasiado específicos, demasiado oficiales, demasiado contundentes como para ser refutados con explicaciones técnicas complejas. La audiencia, acostumbrada a ver a Rial exponiendo a otros con evidencia mucho menos sólida, no podía ignorar la ironía de verlo ahora tratando de defenderse de evidencia mucho más robusta. Más devastador aún fue lo que ocurrió en los días siguientes. Varios periodistas de investigación, inspirados por el ejemplo de Milei, comenzaron a investigar más profundamente la carrera de Rial. Aparecieron testimonios de personas que habían sido expuestas injustamente en su programa. Salieron a la luz casos donde información falsa había sido presentada como verdadera. Un mes después del programa, una investigación periodística reveló que Rial había recibido pagos no declarados de varias empresas para promocionar ciertos productos o para atacar a competidores. Los documentos bancarios mostraban transferencias que coincidían sospechosamente con la aparición de ciertos temas en su programa. La AFIP abrió una investigación formal sobre las discrepancias patrimoniales señaladas por Milei. Aunque Rial negó cualquier irregularidad, el solo hecho de estar bajo investigación fiscal terminó de arruinar su credibilidad pública. 3 meses después del enfrentamiento, América TV anunció una reestructuración de su programación. Intrusos, que había sido uno de los programas más exitosos de la televisión argentina durante 2 décadas, fue cancelado. Oficialmente, la decisión se debía a cambios en las preferencias de la audiencia. Extraoficialmente, todos sabían que el programa había perdido su razón de ser. Rial intentó regresar a la televisión 6 meses después, en un canal más pequeño, con un formato diferente. Pero nunca recuperó la influencia ni la audiencia que había tenido en sus años dorados. Era como si el público hubiera perdido el apetito por ese tipo de periodismo de espectáculo. El episodio se convirtió en un caso de estudio en escuelas de comunicación y periodismo de toda Argentina. Profesores lo utilizaban para enseñar sobre ética periodística, sobre la responsabilidad de los medios y sobre los peligros de construir una carrera basada únicamente en la exposición de otros. Un año después, en una rara entrevista, Rial reflexionó sobre aquella noche que cambió su carrera. Nunca pensé que alguien vendría tan preparado, admitió. Durante 30 años, fui yo quien tenía los documentos, quien hacía las preguntas difíciles. Esa noche aprendí lo que se siente del otro lado. Cuando le preguntaron si había aprendido algo de la experiencia, su respuesta fue reveladora. Aprendí que en televisión, como en la vida, todo lo que das eventualmente regresa.
y a veces regresa amplificado. El legado de aquella confrontación fue mucho más allá del destino personal de Rial. Marcó el inicio de una nueva era en el periodismo argentino, donde las audiencias comenzaron a exigir más transparencia y coherencia de parte de quienes informan. Los conductores de televisión ya no podían escudarse únicamente en su posición mediática. Varios programas de televisión modificaron sus formatos después del caso Rial. Se implementaron políticas más estrictas sobre verificación de información. Se establecieron códigos de ética más claros. Y, por primera vez en mucho tiempo, se comenzó a discutir seriamente sobre los límites del periodismo de espectáculo. 2 años después del enfrentamiento, cuando Milei fue preguntado en una conferencia de prensa sobre el impacto de aquella noche en el periodismo argentino, su respuesta fue típicamente directa: no destruimos a Jorge Rial, simplemente expusimos lo que él había hecho durante décadas. La diferencia es que nosotros usamos documentos oficiales y hechos verificables, no rumores ni chismes. Y añadió algo que se convirtió en una frase célebre: en una democracia saludable, los periodistas tienen el derecho y el deber de cuestionar a los políticos, pero también tienen la obligación de mantener los mismos estándares de transparencia que exigen de otros. Hoy, aquella confrontación se recuerda como un momento definitorio en la historia de los medios argentinos. El momento en que se demostró que en la era de la información digital, nadie está verdaderamente a salvo de la rendición de cuentas. Ni siquiera aquellos que durante décadas se habían especializado en pedirle cuentas a otros. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la responsabilidad de quienes informan y la importancia de la coherencia moral, suscríbete al canal y comparte este video. Porque hay momentos en que los cazadores se convierten en presas, y ese momento ya llegó.